Hello, hello. Hola a todas aquellas personas sordas que nos están viendo y también a aquellas personas que están visitando este canal. Muchísimas gracias por estar viendo esta historia, que es la historia de Pablo. El día de hoy les voy a explicar cómo fue la vida de Pablo antes de que fuera un misionero. Esa historia se las voy a explicar en unos momentos, pero si ustedes quieren saber más ampliamente acerca de su vida, la pueden encontrar en la Biblia y está en el libro de Hechos y su firma es esta. Si ustedes gustan saber un poco más, ahí la van a poder encontrar en el libro de Hechos principalmente, y además van a poder saber y comprobar a detalle todo lo que les estoy diciendo. Y empecemos. El principal perseguidor. Algunas personas ni siquiera creen que Dios existe. Dios dice que ellos están espiritualmente ciegos. Hoy vamos a aprender acerca de un hombre que tomó muchas decisiones equivocadas porque era espiritualmente ciego. Hay muchas personas que piensan que el apóstol Pablo fue el mejor misionero jamás que haya existido en la tierra, que ha servido al Señor. Pero Pablo no siempre fue siervo de Dios. Pablo hizo muchas cosas malas antes de ser salvo, y hoy veremos cómo le preparó Dios aún antes de que él fuera un misionero. En las próximas 2 lecciones llamaremos a Pablo utilizando su nombre judío, pero ahora lo llamaremos Saulo. Pablo vivía en una ciudad muy importante, la cual se llamaba Tarso. Era un centro de negocios en la época en la que Saulo vivía. Allí había comerciantes, estudiantes, marineros y viajeros que llegaban de todo el mundo. Las cosas que el joven Saulo aprendió allí lo prepararon para la tarea que iba a realizar más tarde. Aunque Saulo y su familia vivían lejos de Jerusalén, eran muy estrictos en el cumplimiento de la ley que Dios había dado a los judíos. Cuando Saulo y su familia vivían en Tarso, acostumbraban a hacer las cosas tal y como la Biblia decía. Ellos eran descendientes de la tribu de Benjamín. Ellos memorizaban el Antiguo Testamento. Y Saulo se convirtió en un fariseo debido a que su padre también lo era. Los fariseos eran estrictos en su vida religiosa. Creían que la resurrección de los muertos, y también creían en la vida después de la muerte. Eso eran patrones de conductas elevados que mantenían una vida pura. Estudiaba las escrituras, daba el diezmo, oraba con frecuencia e insistía en la obediencia completa a la ley. Esta fue la manera en la que el padre de Saulo lo crió. ¿Y ustedes saben qué aprendió a hacer Pablo? Sí, él aprendió a hacer tiendas. Se cree que su nombre de nacimiento es Saulo. La Biblia inicia llamándolo Saulo. Posteriormente, Jesús mismo lo llama Pablo. Cuando Saulo aprendió a hacer tiendas, no ganaba mucho dinero, pero aún así era un buen oficio. Saulo estudió en la escuela acerca de las escrituras y de otros temas. Podía hablar y leer tanto en hebreo como en griego. Después que Saulo terminó la escuela en Tarso,
Su familia lo envió a Jerusalén para que recibiera más entrenamiento a fin de que se convirtiera en un rabino, es decir, un maestro. Lo entrenaron en las leyes del Antiguo Testamento. ¿Saben quién fue el maestro de Saulo? Gamaliel, sí. Él era un fariseo y un maestro de la ley muy respetado. Tal como podemos ver, Saulo había sido muy bien educado y había recibido el mejor entrenamiento en las escrituras que existía en aquel tiempo. Desafortunadamente, Saulo utilizó su entrenamiento y educación para convertirse en un poderoso enemigo de la iglesia primitiva. Como Saulo no creía que Jesús era el Hijo de Dios, entonces pensaba que estaba haciendo lo correcto al destruir a aquellos que enseñaban acerca de Jesús. Saulo, aparentemente, no arrojó ninguna piedra cuando observaba y alentaba a los hombres que apedrearon a Esteban, un hombre temeroso de Dios, que amaba a Jesús. Las ropas de los asesinos de Esteban fueron colocadas a los pies de Saulo. Eso dice Hechos 8:1. Dice que Saulo estuvo completamente de acuerdo en la decisión de apedrear a Esteban. Saulo creía que le estaba haciendo un favor a Dios al buscar y perseguir a los creyentes. Los miembros de la primera iglesia salieron de Jerusalén como consecuencia de esta persecución. Dios puede utilizarnos solamente después de que nos damos cuenta que somos pecadores y creemos en Jesús como nuestro Salvador. Saulo no sabía que Dios iba a utilizar sus talentos, su entrenamiento y su capacidad para hacer grandes cosas por él. Tú tampoco sabes cuál es el plan que Dios tiene para utilizarte a ti, pero el primer paso para descubrirlo es darte cuenta que eres pecador y pedirle a Jesús que te salve. Luego estarás listo para servirle en cualquier momento que Él te necesite. Dios puede utilizar algunas de las cosas que tú sabes hacer. Por ejemplo, tu habilidad deportiva o tu capacidad para reparar cosas. Tal vez seas como Pablo y hables más de un idioma. Dios puede utilizar esa capacidad. Además, si nunca has recibido a Cristo como tu Salvador personal, por favor permíteme hablar contigo y decirte que Jesús te ama. Él fue el que murió en la cruz. Aquel Jesús del cual Saulo aún no conocía y no sabía, fue el que transformó su vida. Fue el que usó las habilidades y los conocimientos de Saulo para hacerlo un gran misionero. Si tú deseas servir a Dios y hacer lo que a Él le agrade, necesitas primero entregarle a Jesús tu vida, pedirle que te perdone tus pecados, las cosas malas que tú has hecho, que la Biblia dice que están mal, enojarte, pelear, decir malas palabras, eso a Dios no le agrada. Eso ensucia tu corazón. Eso no permite que tú puedas entrar al cielo. Necesitas pedirle a Él que te perdone y que te permita entrar al cielo. Que Él sea tu Salvador y tu Dios. Cuando tú le hayas pedido esto en oración, Él vendrá a tu corazón y te dará salvación. Muchas gracias por ver este video. Espero te haya gustado y puedas mirar más videos que hablan sobre la vida de Saulo. Que Dios te bendiga.